Buenas tardes. Se da inicio a la sesión pública número 3 del Tribunal Electoral del Estado de México, convocada para esta fecha, misma que se realizará a través del sistema de videoconferencia. Le solicito atentamente al señor Secretario General de Acuerdos haga constar la asistencia de las y los magistrados y verifique la existencia del quórum legal. Magistrado presidente, le informo que se encuentran presentes en esta sesión a través de videoconferencia autorizada mediante acuerdo del Pleno TEM/AG/4/2020, las dos magistradas Pleno del Tribunal Electoral, quórum legal. Corrijo, solamente para que me valide, por favor, señor secretario, ¿existe el quórum legal para sesionar? Sí, le informo, señor presidente, que se encuentran presentes en esta sesión de videoconferencia las dos magistradas y los tres magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, por lo que existe quórum legal para sesionar válidamente. Muchas gracias, señor secretario. Acto seguido, le solicito informe la relación de asuntos listados para resolver en esta sesión pública. Sesión pública. Protección de los derechos político-electorales del ciudadano local. 10 recursos de apelación, 7 procedimientos sancionadores ordinarios y 2 procedimientos especiales sancionadores, cuyas claves de identificación, nombre del actor, del quejoso, de la autoridad responsable y del probable infractor, son los que se precisan en el aviso de la página de internet de este tribunal. Es la relación de asuntos, magistrado presidente. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos. Señoras y señores magistradas y magistrados, está a su consideración el orden del día para su aprobación, por lo que solicito al secretario general de Acuerdos recabe la votación de manera económica. Con su autorización, se somete a la consideración de las magistradas y los magistrados el orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse de levantar la mano. Señor presidente, le informo que el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. Acto seguido, le solicito dé cuenta con la sustanciación y propuesta, verifico, y propuesta de resolución de los asuntos, un breve, de los asuntos turnados, corrijo, señor secretario, si es la magistrada Leticia Victoria, la primera. Correcto. De los asuntos turnados a la ponencia de la magistrada Leticia Victoria Tavilla. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con los juicios ciudadanos locales que señalaré a continuación. En primer término, con el juicio ciudadano local 4 de 2021 y el recurso de apelación RA 4 de 2021, promovidos por María del Rosario Bárcenas Tavira y el Partido Acción Nacional, respectivamente, quienes impugnan del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México la designación de la ciudadana Minerva Macedo Cruz como vocal ejecutivo de la Junta Municipal 87, correspondiente al municipio de Temascaltepec, misma que se dio a través del dictado del Acuerdo 5, emitido el 8 de enero del año en curso. En principio se propone la acumulación de los medios de impugnación. En cuanto al fondo, la magistrada ponente propone calificar como fundado el agravio en razón de que, de las constancias que fueron aportadas por la y el accionante, se acredita que la ciudadana Minerva Macedo Cruz incurrió en inelegibilidad, en tanto que ocupó la titularidad de una dependencia del ayuntamiento dentro del lapso comprendido entre el 8 de enero de 2017 y el 8 de enero de 2021. Esto es, la y el accionante demostraron en juicio que la ciudadana cuestionada ocupó la titularidad de la Contraloría Interna del Ayuntamiento de Temascaltepec dentro de los 4 años previos a su designación como vocal. Por tanto, en el proyecto se propone, 1, revocar el acuerdo IM/05/2021, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, única y exclusivamente por cuanto hace la designación de la ciudadana Minerva Macedo Cruz en la vocalía ejecutiva de la Junta Municipal número 87 del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en Temascaltepec. 2, vincular al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México para que, dentro del plazo de 5 días naturales, contados a partir del día siguiente a aquel en que le sea notificada la presente sentencia,
Designa la vocalía ejecutiva de la Junta Municipal número 87 del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en Temazcaltepec, a la persona que se encuentre ubicada en el número 270 de la lista de reserva a vocalías municipales para el proceso electoral 2021, cuyo folio es EM1418-438, perteneciente a la ciudadana María del Rosario Bárcenas Tavilla, y que corresponde al municipio 87 con sede en Temazcaltepec, ya que se trata de la persona que encabeza la lista de reserva en dicho municipio con una calificación final de 75.94, calificación que es mayor a la obtenida por el ciudadano Pedro Hernández López de 73.12 y quien fuera designado en la vocalía de organización electoral. 3. Vincular a la presidencia del Consejo General y a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México para que expidan a la ciudadana María del Rosario Bárcenas Tavilla su nombramiento en la vocalía ejecutiva de la Junta Municipal número 87 del Instituto Electoral del Estado de México con sede en Temazcaltepec. En segundo término, doy cuenta con el juicio ciudadano 9 de 2021, promovido por Javier Ledesma Celis, a fin de impugnar el acuerdo IEM-05-2021, mediante el cual se designó a los vocales que integrarán las juntas distritales y municipales del Instituto Electoral del Estado de México para el proceso electoral 2021. Concretamente en lo relativo a la designación de vocales en el distrito de Acolman de Nezahualcóyotl, así como la ponderación del orden descendente de la calificación para la designación de las vocalías del referido distrito. Actos que en su estima violentan su derecho político electoral de integrar a la autoridad administrativa electoral local. En el proyecto se propone declarar infundado el agravio esgrimido por el actor, consistente en que se violenta su derecho político electoral de integrar a la autoridad administrativa electoral de la entidad, derivado de que en su estima, en el acuerdo impugnado, la responsable realizó una indebida ponderación del orden descendente de calificaciones al designar en la vocalía de capacitación electoral de la Junta Distrital de Acolman de Nezahualcóyotl, Estado de México, a una persona que tenía una calificación global menor a la que él obtuvo. Lo anterior, en virtud de que, de conformidad con la base octava de los criterios para ocupar un cargo de vocal en las juntas distritales y municipales para el proceso electoral de este año, se estableció que las juntas distritales debían ser conformadas por ambos géneros, de una forma alternada, procurando que existiera un número igual de hombres y mujeres y tomando en cuenta que en la vocalía ejecutiva de la referida junta distrital se asignó a una mujer por haber obtenido la calificación más alta y que en la vocalía de organización se designó a una persona del género masculino que le sucedió en la calificación. En estricto orden descendente, la ponencia estima que la autoridad responsable actuó conforme a derecho al designar en la vocalía de capacitación a la persona del sexo femenino que obtuvo la calificación más alta, en estricto acatamiento a la alternancia prevista en los citados criterios, aun cuando dicha persona haya tenido una calificación menor a la que obtuvo el actor. En el referido contexto, en el proyecto de cuenta se propone confirmar en lo que fue materia de impugnación el acto controvertido. En tercer término, doy cuenta con el juicio ciudadano 15 de 2021, promovido por Víctor Gabriel Chávez Contreras por su propio derecho, en contra del acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, identificado con la clave IEM-CG-05 de 2020, por el que se designan vocales municipales y distritales del Instituto Electoral del Estado de México para el proceso electoral de 2021. Concretamente, la designación por parte del Consejo General del Instituto Electoral de la vocalía de capacitación en la Junta Distrital 8 con cabecera en Ecatepec, Estado de México. El actor refiere como agravio que no se siguió el procedimiento para la designación de vocales distritales que se encuentra establecido en el reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, ya que a pesar de haber obtenido una mejor calificación que quien fue designada como vocal de capacitación en el distrito por el que participa, no fue designado en ese cargo. Se propone calificar de infundado el agravio, ya que las disposiciones que regulan el procedimiento de designación de las vocalías distritales establecen claramente la aplicación del principio de paridad, así como la regla de alternancia entre ambos géneros en la designación e integración de las juntas distritales, lo que implica necesariamente que a partir del género de la persona que se designe como vocal ejecutivo por tener la mayor calificación, debe tomarse en cuenta para la vocalía de organización la persona con la mayor calificación de la lista del género opuesto, y a su vez, para la designación de la vocalía de capacitación deberá recaer en la segunda persona mejor calificada de la lista del mismo género correspondiente al del vocal ejecutivo. Por lo que, en el caso concreto, resulta claro que al iniciar la designación respecto de la vocalía ejecutiva por una mujer, bajo la regla de la alternancia en las designaciones, únicamente a la lista de hombres le corresponde la posición de la vocalía de organización, la cual fue debidamente asignada al aspirante con la mayor calificación de la lista de hombres, ya que la posición de la vocalía de capacitación correspondía a una mujer, y en acatamiento tanto al principio de paridad como a la regla de alternancia en su designación. En este sentido, si el actor obtuvo una calificación que le permitió ubicarse en el segundo lugar de la lista de hombres,
Resulta claro que no puede alcanzar su pretensión para que se le designe como vocal de capacitación. Ello a pesar de que la mujer designada en esa posición obtuvo una calificación menor a la del justiciable, porque dicha circunstancia obedeció a la aplicación de la regla de alternancia previamente establecida. Por lo anterior, se propone confirmar el acuerdo controvertido en lo que fue materia de impugnación. A continuación, doy cuenta con el recurso de apelación 7 de 2021, interpuesto por el Partido Acción Nacional a través de su representante propietario ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, a fin de impugnar el acuerdo 5 emitido por el referido Consejo, mediante el que se designó a los vocales de las juntas distritales y municipales de dicho instituto para el proceso de 2021. Concretamente, lo relativo a la designación como ciudadano del ciudadano Carlos Edgar Soriano Solórzano como vocal ejecutivo de la Junta Municipal 102 con sede en Teanguistenco, Estado de México. En el proyecto de cuenta se propone declarar infundados los agravios esgrimidos por el partido político recurrente, consistentes en que la autoridad responsable no se ajustó a derecho al designar al ciudadano Carlos Edgar Soriano Solórzano como vocal ejecutivo de la Junta Municipal 102, con sede en Teanguistenco, Estado de México, sin considerar que dicha persona no reúne el requisito negativo de elegibilidad previsto en el reglamento de órganos desconcentrados del Instituto Electoral Local, consistente en no haberse desempeñado dentro de los 4 años anteriores a su designación como titular de alguna dependencia del gobierno municipal. Ello, en virtud de que el recurrente no aportó medio probatorio alguno para acreditar sus afirmaciones y, por tanto, incumplió con el imperativo procesal en materia probatoria de que le corresponderá a quien afirme que no se satisface alguno de los requisitos de carácter negativo, el aportar los medios de convicción suficientes para demostrar tal circunstancia. En el referido contexto, en el proyecto de la cuenta se propone confirmar, en lo que fue materia de impugnación, el acuerdo controvertido. Enseguida doy cuenta con el recurso de apelación 10 de 2021, interpuesto por el partido político Morena, quien, por conducto de su representante propietario ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, impugna la designación de diversas vocalías de juntas municipales, así como de una consejera del Consejo Municipal llevadas a cabo mediante acuerdos IEM-CG-05 y 06 de 2021, respectivamente, por parte del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, ambos emitidos el 8 de enero del año en curso. En primer término, se propone el sobreseimiento parcial en relación al acto impugnado consistente en la designación de Minerva Macedo Cruz como vocal ejecutiva de la Junta Municipal de Temascaltepec, Estado de México, en razón de que es un hecho notorio para este órgano jurisdiccional que los medios de impugnación identificados con las claves JDCL 4 de 2021 y RA 4 de 2021, de igual manera se impugnó la designación de la referida ciudadana al no cumplir los requisitos para ocupar una vocalía, en razón de haber fungido como contralora interna municipal del ayuntamiento en cita, lo cual es objeto de análisis y decisión por parte de este órgano jurisdiccional en el proyecto de la sentencia con las claves JDCL 4 de 2021 y su acumulado RA 4 de 2021, en donde se propone revocar el acto impugnado, por lo que en su caso, se actualiza la especie de la institución jurídica de la eficacia refleja de la cosa juzgada. Por otro lado, en cuanto al señalamiento del recurrente sobre la presunta inelegibilidad de la ciudadana Ismena Elizabeth Benítez Jaimes como vocal de organización electoral en la Junta Municipal de Amatepec, al haber ocupado la titularidad de la oficialía del Registro Civil número 4 de Amatepec, dentro de los 4 años previos a su designación como vocal, se propone declarar infundado el agravio, ya que de las disposiciones del reglamento interno del Registro Civil del Estado de México, se evidencia que la persona que ocupe la titularidad de la oficialía del Registro Civil es nombrada por el Director General del Registro Civil del Estado de México, por lo que por cuanto a sus funciones y atribuciones, así como obligaciones, se encuentra adscrito al Gobierno del Estado de México a través de la Dirección General del Registro Civil, por lo cual dicho cargo no se encuentra comprendido como una dependencia del Ayuntamiento. En relación a la presunta inelegibilidad de Carlos Trinidad Cruz como vocal de organización de la Junta Municipal de Coipoxtla, por haber ocupado la titularidad de la Contraloría de la referida municipalidad, se propone calificar el agravio como fundado, pues quedó acreditado que sí ocupó el cargo de referencia dentro de los 4 años anteriores a su designación y que la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Coipoxtla, Estado de México, es una dependencia del Ayuntamiento. Por lo que respecta a la presunta inelegibilidad de Esmeralda Pedrosa Ayala como consejera electoral del Consejo Municipal de Villa Guerrero, por haberse desempeñado como titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales a nivel municipal, se propone calificar el agravio como fundado, ya que quedó acreditado que sí ocupó el cargo de referencia dentro de los 4 años anteriores a su designación y que la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
debe entenderse comprendida como una dependencia del ayuntamiento, entre otras cosas porque la designación de la persona titular de dicha unidad corresponde directamente al presidente municipal. Por lo antes expuesto, se propone en los efectos del proyecto revocar el acuerdo IEM-CG-05 de 2021 por cuanto hace la designación de Carlos Trinidad Cruz como vocal de organización electoral de la Junta Municipal de Hueypoxtla, así como revocar el acuerdo IEM-CG-06 de 2021 por cuanto hace la designación de Esmeralda Pedrosa Ayala como consejera electoral del Consejo Municipal de Villa Guerrero, y por otra parte vincular al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México para que designe a quien deba ocupar esos cargos en términos de la normatividad aplicable. También doy cuenta con los procedimientos sancionadores ordinarios 2 de 2021 y sus acumulados 3 y 4 de 2021, incoados con motivo de la vista ordenada por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, derivados del incumplimiento del Partido Morena a diversas disposiciones en materia de transparencia. En principio se sostiene la acumulación de los expedientes de mérito, para lo cual deberá glosarse copia certificada de la presente resolución en los expedientes acumulados. Sobre los hechos motivo de la denuncia, la consulta propone tenerlos por existentes, pues es precisamente de las documentales que obran en el sumario que se tiene por acreditada la conducta asumida por dicho instituto político, en cada caso, a lo resuelto por el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, consistentes en la omisión del cumplimiento dentro de un plazo para ello previamente establecido y cuyo origen derivó de las sendas solicitudes de información. De ahí que, como en el proyecto se razona, al haberse quebrantado por el partido político infractor el asidero jurídico en materia electoral, sustancialmente tratándose de sus obligaciones en materia de transparencia, debe cumplir es que se propone imponer una amonestación pública como medida disuasoria que en un futuro evite la consumación de este tipo de conductas por parte del partido político Morena. Finalmente, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 1 de 2021, incoado con motivo de la decisión que derivó del juicio ciudadano JDCL 44 de 2020, a efecto de que se instaurara el procedimiento especial sancionador respecto de diversas acciones y omisiones que, a decir de María Yolanda López Paredes, en su carácter de sexta regidora del Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, Estado de México, que en su concepto son constitutivas de violencia política en razón de género. Las acciones y omisiones que se le atribuyen al presidente municipal de Almoloya de Juárez en modo alguno configuran transgresión alguna al marco jurídico de la materia. Se arriba a dicha conclusión, pues no obstante, al tenerse por acreditadas las conductas que se denuncian, atendiendo a los parámetros exigidos por la reciente reforma aprobada sobre violencia política en contra de las mujeres en razón de género, que además, en armonía con el protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, se reconoce que se actualiza cuando se está pasando, entre otras aristas, por alguna acción u omisión, incluida la tolerancia, y cuyo propósito sea el de limitar, anular o menoscabar el acceso al pleno ejercicio de sus atribuciones inherentes en el ejercicio de su cargo, así como el libre desarrollo de la función pública y la toma de decisiones en la especie, que en la especie tales extremos no se actualizan. En efecto, tal como se razona en el proyecto, las conductas de las que la denunciante se duele de ninguna manera actualizan dichas aristas normativas, dado que, como se desprende del caudal probatorio por un lado, además de la reunión con el presidente municipal, también a denunciante le asiste la prerrogativa sobre la deliberación de asuntos que en su estima representaban una trascendencia del municipio, a través de las sesiones del Cabildo, aunada que la sexta regiduría sí contó con personal sin que ello implique una falta absoluta del mismo, que en el ejercicio de su encargo le auxilia. De ahí que por tales razones no sea posible concluir sobre la existencia de un detrimento e incluso que la coloque en una posición de desventaja en relación con los demás integrantes del Cabildo. En suma, es pertinente reconocer que no todos los casos en los que se expresen ideas que puedan ser interpretados en forma indebida o discriminatoria para algún género o persona deben ser tomados como violencia política por razones de género, ya que para ello es necesario que coexistan elementos que permitan desprender que en efecto existe un perjuicio en el ejercicio del cargo o una afectación o impacto en la persona que sufre la consecuencia de tales conductas. De ahí que, por las razones que se sustentan en la consulta, se sostenga que no aconteció violencia política en contra de la denunciante. Es la cuenta, señoras magistradas, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Magistradas y magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención
sírvanse manifestarlo. Magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes, en uso de la palabra, por favor. Gracias, presidente. Buenas tardes, magistrados, magistradas, señor secretario general. Saludo también a quienes nos siguen por la transmisión de esta sesión pública. Buenas tardes. Nada más adelantar mi voto a favor de todos los proyectos que nos pone a consideración la magistrada Leti, con excepción del RA10, en donde emitiría un voto concurrente relativo al sobreseimiento que nos propone. Eso es cuanto, presidente. Muchas gracias, magistrado. Al no advertir otra intervención, le solicito al señor secretario general de Acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización. Magistrado Jorge Muciño Escalona. A favor de los proyectos en sus términos. Magistrada Leticia Victoria Tavillo. Gracias. Es la respetuosa consulta que formulo a este honorable pleno secretario. Gracias. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. A favor de todos los proyectos. Magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. A favor, en términos de lo ya anunciado. Magistrado presidente Raúl Flores Bernal. A favor en sus términos que fueron presentados los proyectos. Señor presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos, con la precisión de que el magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes formulará voto concurrente en el recurso de apelación 10. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, en el juicio ciudadano local 4 de 2021 y su acumulado RA 4 de 2021 se resuelve. Primero, se decreta la acumulación del recurso de apelación RA/4/2021 al juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano local, JDCL/4/2021. Por tanto, glósese copia certificada de los puntos resolutivos de la presente resolución a los autos del expediente acumulado. Segundo, se revoca el acuerdo IEM/CG/05/2021 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México el 8 de enero del año en curso, única y exclusivamente por cuanto hace la designación de la ciudadana Minerva Macedo Cruz en la vocalía ejecutiva de la Junta Municipal número 87 del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en Temascaltepec, para los efectos señalados en el último considerando del presente fallo. En el juicio ciudadano 9 de 2021 se resuelve, único, se confirma en lo que fue materia de la impugnación el acuerdo BIEM/CG/05/2021 en términos de las consideraciones vertidas en el considerando cuarto de la presente sentencia. En el juicio ciudadano 15 de 2021 se resuelve, único, se confirma en lo que fue materia de la impugnación el acuerdo IEM/CG/05/2021 en términos de las consideraciones vertidas en el considerando quinto de la presente sentencia. Por lo que respecta al recurso de apelación 7 de 2021 se resuelve, único, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo controvertido en términos de las consideraciones vertidas en el considerando cuarto de la presente sentencia. En el recurso de apelación 10 de 2021 se resuelve, primero, se sobresee parcialmente la demanda del juicio ciudadano local en términos del considerando segundo de la presente sentencia. Segundo, se confirma el acuerdo BIEM/CG/05/2021 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México el 8 de enero del año en curso. Por conformarse a la designación de la ciudadana Ismene Lisbeth Benítez Jaimes en la vocalía de organización electoral de la Junta Municipal número 8 del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en Amatepec, en términos del considerando último de este fallo. Tercero, se revoca el acuerdo IEM/CG/05/2021 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México del 8 de enero del año en curso, única y exclusivamente por cuanto hace la designación del ciudadano Carlos Trinidad Cruz en la vocalía de organización electoral de la Junta Municipal número 37 del Instituto Electoral del Estado de México,
con sede en Huexpostla para los efectos señalados en el último considerando del presente fallo. Cuarto, se revoca el acuerdo bien diagonal CG, diagonal 06, diagonal 2021, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México el 8 de enero del año en curso, por cuanto hace a la designación de la ciudadana Esmeralda Pedrosa Ayala como consejera electoral en el Consejo Municipal número 114 del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en Villaguerrero, para los efectos señalados en el último considerando del presente fallo. En el procedimiento sancionador ordinario 2 de 2021 y sus acumulados 3 y 4 de la misma anualidad, se resuelve: primero, se decreta la acumulación de los procedimientos sancionadores ordinarios PCO diagonal 3 diagonal 2021 y PCO diagonal 4 2021 al diverso PCO diagonal 2 diagonal 2021, por ser este el que se registró en primer término. Por tanto, glósese copia certificada de la presente resolución a los expedientes acumulados para debida constancia legal. Segundo, se declara existente la violación respecto de la vista ordenada en términos de lo señalado en el considerando último de la presente resolución. Tercero, se amonesta públicamente al partido político Morena conforme a lo razonado en este fallo. Cuarto, se vincula al Instituto Electoral del Estado de México y al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios para que la presente resolución sea publicada en sus estrados y en su página electrónica. Quinto, se instruye al Secretario General de Acuerdos de este tribunal para que se publique esta sentencia en los estrados y en la página electrónica. Finalmente, en el procedimiento especial sancionador 1 de 2021 se resuelve: único, se declara inexistente la violación objeto de la denuncia atribuida a Luis Maya Doro en su carácter de presidente municipal de Almoloya de Juárez, Estado de México, en los términos establecidos en el último considerando del presente fallo. Acto seguido, solicito al señor Secretario General de Acuerdos de cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia de la magistrada Marta Patricia Tobar Pescado. Señoras magistradas, señores magistrados, en primer término doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local 11 de 2021, promovido por Sauri Fabiola Juárez Cerritos en contra del acuerdo 5 por el que se designan vocales municipales y distritales del Instituto Electoral del Estado de México para el proceso electoral de 2021, al no ser nombrada como vocal ejecutiva en el municipio de Nextlalpan, Estado de México. De la lectura del escrito de demanda se advierte que la actora controvierte el acuerdo número 5 y el acuerdo 6, denominado, por el que se designan a las consejeras y consejeros electorales municipales y distritales del Instituto Electoral del Estado de México. En este sentido, respecto de este último, se propone sobreseer parcialmente el presente juicio, al actualizarse la causal de improcedencia consistente en la falta de interés jurídico, conforme a lo previsto en los artículos 427, fracción 3, y 426, fracción 4 del Código Electoral de la entidad. Ahora bien, respecto al primero de los agravios relativo a que la ciudadana designada como vocal ejecutiva de la Junta Municipal de Nextlalpan, Estado de México, para el proceso electoral de 2021, mediante el acuerdo número IEM-CG-05 de 2021, no cumple con el requisito de residencia efectiva de por lo menos 5 años anteriores a su designación en dicho municipio, dado que en el proceso electoral de 2017-2018 fue designada como vocal en la Junta Municipal de Tonanitla, Estado de México, por lo que a decir de la actora no puede ser residente con anterioridad de 5 años de ambos municipios. Se propone declarar este agravio como infundado. Ello derivado de que la designación de la ciudadana Gladiola Hernández Sánchez como vocal de organización para integrar la Junta Municipal de Tonanitla, Estado de México, en el referido proceso electoral, se debió a que en dicho municipio no era posible integrar la Junta Municipal por no existir suficientes aspirantes, por lo que en su momento el Consejo General consideró a los aspirantes de los municipios colindantes para que dicho órgano desconcentrado quedara debidamente integrado, por lo que resulta inconcluso que dicha ciudadana no participó en el proceso de selección señalado por la actora, como residente del municipio de Tonanitla, Estado de México, sino como residente del municipio de Nextlalpan, razones por las que resulta infundado el agravio expresado por la hoy actora. Respecto al agravio relativo a que la autoridad responsable designó como vocal de organización de la Junta Municipal de Nextlalpan, Estado de México, por razón de género, a Miguel Misraín Cortina Sánchez,
quien obtuvo una calificación menor a la obtenida por la actora, resulta infundado, en razón de que en las disposiciones que se emitieron para el concurso de vocales municipales, se estableció que al realizar las designaciones para ocupar dichos cargos, se garantizaría en todo momento el principio de paridad de género, por lo que las juntas serían conformadas por ambos géneros, de forma alternada, procurando que existiera un número igual de hombres y mujeres a cargo de cada vocalía, motivos por los que resulta infundado el agravio planteado. En consecuencia, se propone confirmar el acto impugnado en lo que fue materia de impugnación. En segundo término, doy cuenta con el juicio ciudadano local 17 de 2021 promovido por Araceli Roque Castro, por su propio derecho en contra del acuerdo 5 por el que se designan vocales municipales y distritales del Instituto Electoral del Estado de México para el proceso electoral de 2021, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral el 8 de enero del año en curso. En el proyecto se propone declarar los agravios como infundados e inoperantes, pues contrario a lo manifestado por la actora, de los medios probatorios se demuestra que no existió opacidad en el proceso, falta de exhaustividad y congruencia en su valoración curricular, ni vulneración a su derecho de garantía de audiencia y al debido proceso. Además, no ser el momento oportuno para combatir la supuesta deficiencia de la convocatoria. Lo anterior porque de auto se desprende que la impetente no presentó irregularidades en la integración de la documentación, razón por la cual no fue prevenida, como ella aduce que debió ser. Así, al no haberse acreditado alguna de las supuestas irregularidades señaladas por la actora, se propone confirmar el acto, habiendo declarado los agravios como infundados unos e inoperantes otros. En tercer término, doy cuenta con el juicio ciudadano 21 de 2021, promovido por una ciudadana por su propio derecho en contra del acuerdo número IEM/CG/05 de 2021, donde se designó a los vocales de la Junta Municipal número 60 de Nezahualcóyotl, Estado de México, y no a la actora. Una vez realizado el estudio del medio de impugnación y de las constancias que obran en autos del expediente en el que se actúa, la ponencia propone declarar fundado el segundo de los agravios esgrimidos por la actora, relativo a la evaluación de la etapa de entrevistas, puesto que la responsable reconoce, en la ponderación de la entrevista de la actora, tomó en cuenta las habilidades gerenciales, el comportamiento y reacción de la promovente, los cuales son parámetros que están fuera de lo establecido por la convocatoria para la etapa de entrevista. En consecuencia, se propone revocar la calificación de la entrevista de la actora para los efectos que se precisan en el proyecto de la cuenta. Por otra parte, del escrito de demanda se advierte que la actora realiza manifestaciones dirigidas a denunciar lo que en su estima constituye violencia política en razón de género femenino, por lo que se propone remitir copia certificada de todo el expediente a efecto de que el Instituto Electoral del Estado de México inicie procedimiento especial sancionador y actúe conforme a derecho corresponda. Enseguida doy cuenta con el juicio ciudadano 23 de 2021 y el recurso de apelación 8 de 2021, interpuestos respectivamente por César Ramos Pacheco por su propio derecho y Enrique Galicia Hernández, representante suplente del Partido Morena, ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, ambos en contra del acuerdo 5 por el que se designan vocales municipales y distritales del Instituto Electoral del Estado de México. Específicamente por cuanto hace la designación del vocal ejecutivo de la Junta Municipal Electoral 101 con sede en Tezoyuca, Estado de México. En el proyecto de la cuenta, los actores impugnan el acuerdo 5 específicamente por la designación del vocal ejecutivo de la Junta Municipal 101 con sede en Tezoyuca, aduciendo que en el caso concreto la persona designada no cumplió con los requisitos exigidos por la convocatoria publicada para tal efecto, particularmente respecto al referido a no haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los 4 años anteriores a la designación. En el proyecto, conforme a las constancias del expediente, se acreditó que el ciudadano impugnado sí fue electo regidor del municipio de Tezoyuca para el periodo 2015-2018, por lo que incumplió el requisito señalado por el actor. Por lo tanto, en el proyecto se propone acumular el expediente RA 8 de 2021 al diverso JDCL 23 de 2021 por existir conexidad en la causa, declarar fundados los agravios y en consecuencia revocar la resolución combatida, vincular al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México para que con base en el procedimiento establecido realice una nueva designación de las vocalías municipales siguiendo el orden dispuesto en la lista de reserva a las vocalías municipales para el proceso electoral de 2021 y vincular al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México para los efectos que notifique la presente resolución al tercero interesado. También de cuenta con el juicio ciudadano 28 de 2021 promovido por una ciudadana por su propio derecho en contra del acuerdo 5 por el que se designan a los vocales distritales y municipales del Instituto Electoral del Estado de México para el proceso de 2021, en lo que se refiere a los vocales ejecutivo y de organización electoral en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México.
Del estudio del medio de impugnación, la ponencia propone declarar infundado lo relacionado a la vulneración al ejercicio del derecho a obtener un cargo laboral. Sin embargo, contrario a lo expuesto por la actora, la designación al cargo que pretende no deriva de un derecho al trabajo en general, sino de un derecho de acceso a los cargos públicos electorales, lo cual tiene una regulación constitucional y legal específica. Además, expresa agravios que en su estima son objeto de violencia política. En este sentido, este órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado para pronunciarse al respecto mediante la presente vía, por no ser esta la vía idónea para conocer la misma. En consecuencia, se ordena la remisión de las copias certificadas del expediente a la autoridad administrativa electoral competente para que conozca sobre los presentes hechos en vía de procedimiento especial sancionador y actúe conforme a derecho proceda. Por último, en la demanda se advierte argumentos genéricos e imprecisos sin sustento alguno, por lo que se propone declararlos inoperantes. En consecuencia, se propone confirmar el acto impugnado. Finalmente, doy cuenta con el procedimiento sancionador ordinario 46 de 2020, iniciado por la vista dada por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, en contra del Partido Acción Nacional por la presunta vulneración del referido partido a sus obligaciones en materia de transparencia. Del estudio del presente procedimiento sancionador se desprende que el hoy denunciado incumplió parcialmente sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información, derivado de la verificación virtual oficiosa practicada por el Instituto dentro de los plazos legales establecidos para la realización de la misma, al no haber actualizado su portal de Internet en el Sistema de Información Pública, IPOMEX, en los plazos legales que le fueron otorgados. En consecuencia, la ponencia propone declarar la existencia de la violación objeto de la denuncia y amonestar al partido político infractor. Es la cuenta, señoras magistradas, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario general. Magistradas y magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestarlo. Magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. Uso de la palabra. Gracias, presidente. Adelanto mi voto a favor de los proyectos de la magistrada Patti, con excepción del JDCL 11, en el cual estaré emitiendo un voto concurrente por el sobreseimiento parcial que nos propone, el cual no comparto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Al no advertir alguna otra intervención, le solicito al señor secretario general de Acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización. Magistrado Jorge Muciño Escalona. A favor de los proyectos en sus términos. Magistrada Leticia Victoria Tavira. En igual sentido, señor secretario. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. Son asuntos de mi cuenta, señor secretario. Gracias. Magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. A favor con el voto concurrente anunciado. Gracias. Gracias. Magistrado presidente Raúl Flores Bernal. A favor de los proyectos en sus términos. Señor presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos, con la precisión de que el magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes formulará voto concurrente en el juicio ciudadano local 11. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano local 11 de 2021 se resuelve, primero, se sobresee parcialmente el presente medio de impugnación de conformidad en lo establecido en el cuerpo de la presente sentencia. Segundo, se confirma el acuerdo impugnado en términos de las consideraciones contenidas en el considerando octavo de esta sentencia. En el juicio ciudadano local 17 de 2021 se resuelve, único, se confirma en lo que fue materia de la impugnación el acto impugnado. En el juicio ciudadano local 21 de 2021 se resuelve, primero, se revoca la calificación de la entrevista realizada a la actora. Segundo, se ordena al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México dar cumplimiento a lo estipulado en el considerando noveno de la presente resolución. Tercero, remítase copia certificada del presente expediente al Instituto Electoral del Estado de México a efecto de que conozca sobre los presentes hechos en vía de procedimiento especial sancionador y actúe como en derecho proceda. En el juicio ciudadano local 23 de 2021 y recurso de apelación 8 de 2021 se resuelve,
Primero, se acumula el expediente RA-8-2021 al diverso JDCL-23-2021 en términos del considerando segundo de la presente resolución. Por lo tanto, glósese copia certificada de la presente resolución al expediente acumulado. Segundo, se revoca el acto impugnado en la parte que fue materia de impugnación en los términos y para los efectos precisados en el considerando décimo de esta sentencia. Tercero, se vincula al Consejo General y al Secretario General, ambos del Instituto Electoral del Estado de México, para que procedan en los términos señalados en el considerando décimo de esta sentencia. En el juicio ciudadano local 28 de 2021 se resuelve. Primero, se confirma el acto impugnado. Segundo, remítase copia certificada del presente expediente al Instituto Electoral del Estado de México a efecto de que conozca sobre los presentes hechos en vía de procedimiento especial sancionador y actúe como en derecho proceda. En el procedimiento sancionador ordinario 46 de 2020 se resuelve. Primero, se declara la existencia de la violación objeto de la denuncia en términos de la presente resolución. Segundo, se amonesta públicamente al partido político Acción Nacional conforme a lo razonado en el presente fallo. Tercero, se vincula al Instituto Electoral del Estado de México y al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios para que la presente resolución sea publicada en sus estrados y en su página electrónica. Acto seguido. Solicito al señor Secretario General de Acuerdos de cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia del magistrado Jorge Esteban Muciño Escalona. Señoras magistradas, señores magistrados, en primer término doy cuenta con el juicio ciudadano 158 de 2020, interpuesto por Melba Carrasco Godínez en su carácter de segunda regidora del Ayuntamiento de Nicolás Romero, Estado de México, a fin de impugnar la obstrucción del desarrollo óptimo y cumplimiento del ejercicio de sus funciones al privársele de recursos humanos necesarios para ello, lo que en su concepto deriva en violación a su derecho político electoral de ser votada en su vertiente del ejercicio del cargo, así como en actos de discriminación y violencia política de género. Por lo que respecta a los agravios relacionados con la violación al derecho político electoral de ser votada en su vertiente de ejercicio y desempeño del cargo, derivado del cese de la relación laboral del personal de confianza, que de la actora como un acto de discriminación, resulta fundado. Ello dado que, de los medios de convicción que obran en el expediente, se constata que las autoridades responsables despidieron a la totalidad del personal de confianza que laboraba en las oficinas de la promovente y que ésta fue la única a la que se le eliminó la totalidad de su personal con la calidad de confianza, por lo que el derecho de ser votado en su vertiente del ejercicio del cargo se vio transgredido desde la aplicación del principio constitucional de igualdad y no discriminación. En consecuencia, lo procedente es resarcir el daño causado y restituir al actor en el goce del derecho político electoral de ser votada en su vertiente del ejercicio del cargo, ordenando a la responsable asignarle la cantidad de personal de confianza que poseen los demás integrantes del cabildo. Por otro lado, resultan infundados los agravios hechos valer por la actora, que arguye que se han hecho alusiones personales y en contra de miembros de su familia, de compañeras de su equipo de trabajo, entre otras cuestiones. Lo anterior, ya que del análisis integral de diversas sesiones de cabildo solicitadas por esta autoridad jurisdiccional, se arriba a la conclusión de que las frases y o expresiones contenidas en cada una de ellas fueron realizadas en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales, no solo de la parte actora, sino también del resto de los integrantes del cabildo, puesto que dichas expresiones tienen lugar en el contexto de la discusión del órgano colegiado que integran. En relación a la solicitud de información dirigida al tesorero municipal del Ayuntamiento de Nicolás Romero, la omisión también resulta fundada, pues de autos no se desprende que dicho servidor público haya dado respuesta a la actora. Por tanto, lo procedente es ordenar al tesorero municipal del Ayuntamiento de Nicolás Romero para que dé contestación a la solicitud de información con la respuesta que corresponda. Por último, dado que la actora considera que la violación a su derecho político electoral de ser votada en su vertiente del ejercicio y desempeño del cargo, derivado de los actos antes descritos, constituyen también violencia política de género, de conformidad con el criterio establecido por la Sala Regional Toluca en el juicio ciudadano ST-JDC 201 de 2020, lo procedente es remitir copia certificada de todo lo actuado en el expediente de mérito al Instituto Electoral del Estado de México. Enseguida doy cuenta con el juicio ciudadano 8 de 2021 promovido por Hugo Ismael
y aspirante al cargo de vocal distrital de la Junta Distrital número 16 con cabecera en Ciudad Adolfo López Mateos, en contra del acuerdo IEM-CG-05, por el que se designan vocales municipales y distritales del Instituto Electoral del Estado de México para el proceso de 2021, específicamente por la valoración de su entrevista. En el proyecto se propone declarar que el agravio es infundado, toda vez que la falta de un entrevistador en el panel no tiene ningún impacto negativo en la calificación del ahora actor en la entrevista realizada, ya que la mayoría del panel es suficiente para llevar a cabo la encomienda de interrogar al aspirante en relación a las competencias que se retoman de los valores y principios que se desarrollan en México, por lo que se propone confirmar el acto impugnado. Enseguida doy cuenta con el juicio ciudadano 26 de 2021, promovido por José Luis López Aguilar, por su propio derecho, a fin de impugnar de la Unidad Técnica para la Administración del Personal del Instituto Electoral del Estado de México una incorrecta valoración curricular, la omisión de dar respuesta a su solicitud de información relacionada con la valoración curricular, así como la designación de vocales distritales en el municipio de Valle de Chalco, Estado de México. En el proyecto se propone declarar infundado el agravio. Ello es así, en virtud de que de autos queda evidenciado que el enjuiciante no adjuntó a su solicitud de registro como vocal distrital la documentación comprobatoria correspondiente al diplomado y cargo de mando medio, por lo que es inconcluso que la valoración curricular efectuada por la responsable fue correcta. En relación al disenso relativo a que la persona que fue designada vocal de capacitación cuenta con una tanto correspondía al hoy actor ser designado en dicho cargo, pues cuenta con una calificación final más alta, el hecho de que la responsable al realizar la citada asignación de vocales distritales la realizó conforme a derechos, al garantizar la participación de mujeres y hombres en condiciones de igualdad y paridad, mediante criterios objetivos que aseguren las condiciones de igualdad sustantiva entre géneros, pues se encontraba compelida a observar de manera irrestricta el principio de paridad de género por tratarse de un estándar constitucional que garantiza la participación efectiva de las mujeres. Derivado de lo anterior, se propone confirmar la designación del vocal de capacitación de la Junta Distrital 27 con sede en Valle de Chalco, Estado de México. También doy cuenta con el juicio ciudadano 31 de 2021, promovido por Victoria Patiño Becerril por su propio derecho y aspirante al cargo de vocal municipal de la Junta Municipal 19 con cabecera en Capuluac, Estado de México, en contra del acuerdo 5 por el que se designan vocales municipales y distritales del Instituto Electoral del Estado de México, así como la valoración curricular realizada por la Unidad Técnica para la Administración de Personal y la valoración de la entrevista hecha a la accionante. En el proyecto, toda vez que la actora no aportó medio de prueba fehaciente que acredite los estudios de diplomado y cargo de mando medio, señalados en su solicitud de registro a aspirante a la vocalía municipal, e inoperante por lo que respecta a la entrevista a distancia, toda vez que no expresa en manera clara y objetiva su agravio, y este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para hacer la suplencia, ya que no es posible desprenderlo de los hechos de la demanda. Por lo tanto, se propone confirmar el acto impugnado. A continuación, doy cuenta con el recurso de apelación 6 de 2021, interpuesto por el Partido Acción Nacional a través de su representante propietario ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, a fin de impugnar el acuerdo 5 denominado por el que se designan vocales municipales y distritales para el Instituto Electoral del Estado de México para el proceso electoral de 2021, aprobado por el Consejo General el 8 de enero del año en curso, específicamente por cuanto hace a la Junta Municipal número 58 con sede en Naucalpan, Estado de México. Los agravios planteados por el partido actor esencialmente consisten en que el acuerdo impugnado por medio del cual se designó a Marco Antonio Olvera Saucedo como vocal ejecutivo de la Junta Municipal número 58 con sede en Naucalpan es contrario a la normatividad electoral y al principio de imparcialidad, toda vez que dicho ciudadano no cumple con el requisito establecido en el artículo 22, fracción 10 del reglamento para órganos desconcentrados, al haber ejercido como titular de una dependencia del ayuntamiento de los 4 años anteriores a su designación. Por otra parte, refiere el partido actor que si no operara tal restricción, se actualiza otro supuesto del mismo artículo bajo el argumento de que el carácter de director se asimila a la figura de subsecretario a nivel municipal, por depender directamente del titular de la secretaría, que es una dependencia del Ayuntamiento de Naucalpan, Estado de México. La ponencia considera que dichos agravios son infundados. Por cuanto hace al primer agravio, la consulta estima que, contrario a lo señalado por el partido actor, no se actualiza el impedimento normativo que afecte la designación de Marco Antonio Olvera Saucedo como vocal ejecutivo
en razón de que no se desempeñó como titular de una dependencia del ayuntamiento, pues el cargo que ejerció fue de director de promoción empresarial de la Secretaría de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Naucalpan, que no tiene la naturaleza de dependencia del ayuntamiento, ya que la normatividad municipal la considera como unidad administrativa. Además, no depende administrativamente de la presidencia municipal y el nombramiento fue otorgado por el secretario de administración de dicha municipalidad. Respecto del segundo agravio, se propone declararlo infundado, pues no le asiste la razón al partido actor en relación a que se realice la equiparación del cargo que ostentó el ciudadano antes indicado como subsecretario, para que de esta forma actualizar otra hipótesis del artículo 22, fracción 10 del reglamento para órganos desconcentrados. Lo anterior es así, ya que, en tratándose de limitación de derechos humanos, no es posible realizar interpretaciones analógicas o extensivas, sino que se debe atender de manera taxativa al contenido de la norma. En este sentido, del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Naucalpan de Juárez, no se advierte que se contemple el cargo de subsecretario para ninguna de las dependencias municipales, y tampoco se advierte que pueda considerarse con tal calidad al director de promoción empresarial dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico, por lo que el solo hecho de tener una relación de subordinación jerárquica, una relación de subordinación jerárquica. Por ello, la consulta propone confirmar el acto impugnado. Finalmente, de cuenta con el procedimiento sancionador ordinario 1 de 2021, instaurado con motivo de la queja presentada por el Partido Revolucionario Institucional a través de su apoderado legal ante el Comité Directivo Estatal José Luis Uribe Arzate, en contra de Fernando Gustavo Flores Fernández, por la presunta promoción personalizada y la difusión de anuncios espectaculares en diversos domicilios de los municipios de Toluca, Metepec, Mexicalcingo y Lerma de esta entidad, con elementos alusivos al ciudadano denunciado y propios de la propaganda institucional de la parte quejosa. En el proyecto se determina que con los medios probatorios que obran en autos se tuvieron por acreditados los hechos denunciados en contra del ciudadano Fernando Gustavo Flores Fernández, consistentes en 6 anuncios espectaculares colocados en diversos domicilios de los municipios de Toluca, Metepec, Mexicalcingo y Lerma. Sin embargo, de ellos no se acredita la promoción personalizada ni que la imagen de la mujer vestida con traje típico que aparece en dichos anuncios corresponda a la misma imagen que haya usado previamente el Partido Revolucionario Institucional al difundir una campaña institucional. Ello, en razón a que una vez analizado el material probatorio, por lo que hace a su contenido individual, como en su conjunto, se tiene que, por lo que respecta a la promoción personalizada, esta no se acreditó, toda vez que se tuvo por actualizado el elemento personal, dado que no se evidenció que el denunciado haya ostentado el carácter de servidor o funcionario público. Además que tampoco se logró actualizar el elemento objetivo o material, en virtud a que no se observa implícitamente posicionamiento alguno de parte del ciudadano denunciado y que ello contravenga la normatividad electoral. Respecto a la imagen de la mujer vestida con traje típico colocada en los anuncios denunciados, se tiene que de los elementos convictivos aportados por la quejosa, no se logró constatar que dicha imagen controvertida sea la misma que haya usado el Partido Revolucionario Institucional para una campaña institucional previamente. Por lo anterior, se propone declarar la inexistencia de las infracciones. Es la cuenta, señoras magistradas y señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos. Magistradas y magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestarlo. Magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes, en uso de la palabra. Gracias, presidente. Me gustaría adelantar que voy a votar a favor de todos los proyectos que nos presenta el magistrado Jorge Muciño, pero quisiera comentar un aspecto que me llama la atención en el RA6, por lo que preguntaría si no hay intervención en los que se dio cuenta anteriormente. Consultamos y no existe, magistrado. Gracias. Bien, este RA6 es interesante porque estamos confirmando una designación que se impugnó por parte de un partido político por considerar que este vocal ocupó un cargo de una dependencia en el ayuntamiento de Naucalpan. Hemos ya resuelto algunos en el sentido de revocar, pero sí quisiera como
enfatizar, como lo hace muy bien el proyecto que se nos presenta, en el sentido de que si bien es una dirección la que ocupó esta persona, pues no, de las constancias del expediente no se advierte que haya sido designado por el ayuntamiento. Y además, como escuchamos en la cuenta, lo que sí tenemos en el expediente es la constancia de que es dependiente esta dirección de la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio de Naucalpan. Por lo que votaría a favor, porque efectivamente no es una persona que ocupó una titularidad de la dependencia, sino que es una dirección que depende directamente de esa dependencia, y por lo tanto, al no encuadrarse la prohibición de la normativa aplicable, pues yo acompaño en sus términos el proyecto que nos presenta el magistrado Jorge Mociño, pero sí quería pues un poco abundar y especificar por qué en esta ocasión estamos confirmando y por qué en anteriores asuntos estamos revocando esas designaciones. Gracias, presidente. No advierto alguna otra intervención. Le solicito en consecuencia al señor secretario general de Acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización. Magistrado Jorge Mociño Escalona. Son asuntos de mi cuenta, señor secretario. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. A favor de todos los proyectos en sus términos, señor secretario. Gracias. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. Por los proyectos, señor secretario. Gracias. Magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. A favor de los proyectos, y anunciaría un voto concurrente en el PSO 1 de este año por considerar que sí se actualiza el elemento temporal. Magistrado presidente Raúl Flores Bernal. A favor de los proyectos de la cuenta en sus términos, señor secretario. Señor presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos, con la precisión de que el magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes formulará voto concurrente en el procedimiento sancionador ordinario 1 de este año. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, en el juicio ciudadano local 158 de 2020 se resuelve. Primero, se declara la vulneración del derecho de ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo de la actora derivado de un trato discriminatorio. Segundo, se vincula al presidente municipal de Nicolás Romero, Estado de México, y a su director de administración para que asignen a la segunda regiduría la cantidad de personal de confianza que se establece en el apartado de efectos de esta sentencia. Tercero, se vincula al tesorero municipal de Nicolás Romero para que dé respuesta a la solicitud de información presentada por la actora en términos de lo establecido en el considerando noveno de la presente sentencia. Cuarto, las autoridades responsables deberán informar a este tribunal sobre el cumplimiento de esta resolución dentro de las 24 horas siguientes a que ello ocurra. Quinto, se desglosa la demanda respecto de los actos que se estima de la enjuiciante le generan violencia política en razón de género. Sexto, se ordena la remisión de la copia certificada de la demanda, así como copia certificada de todo lo actuado en el expediente de mérito a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México para los efectos precisados en los considerando octavo del presente fallo. En el juicio ciudadano local 8 de 2021 se resuelve único. Se confirma el acto impugnado en el presente juicio. En el juicio ciudadano local 26 de 2021 se resuelve único. Se confirma la designación de la vocal de capacitación en la Junta Distrital 27 con sede en Valle de Chalco, Estado de México. En el juicio ciudadano local 31 de 2021 se resuelve único. Se confirma el acto impugnado en el presente juicio. En el recurso de apelación 6 de 2021 se resuelve único, se confirma el acto impugnado en el presente recurso de apelación. Finalmente, en el procedimiento sancionador ordinario 1 de 2021 se resuelve único, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. Acto seguido.
Solicito al señor secretario general de Acuerdos dé cuenta con la sustanciación y propuesta de proyectos de resolución de los expedientes turnados a la ponencia del magistrado Víctor Óscar Pastel Fuentes. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con los siguientes juicios ciudadanos locales. En primer término, con el juicio ciudadano local 12 de 2021, promovido por María Ocotlán Mesa Vázquez en contra del acuerdo 5, por el que se designan vocales municipales y distritales del Instituto Electoral del Estado de México para el proceso electoral de 2021, al no haber sido considerada para ocupar una de las 3 vocalías correspondientes al Distrito 42 con sede en Ecatepec de Morelos, Estado de México. En el proyecto se propone confirmar el acto impugnado al declararse infundados los agravios aducidos. El primero de ellos, consistente en la violación a los principios de imparcialidad y certeza en la entrevista, dados los problemas técnicos en la misma, pues a pesar de que el panel de entrevistadores y el personal de la Unidad Técnica para la Administración del Personal Electoral le brindaron orientación para subsanarlos, estos no fueron corregidos por la interesada. El segundo agravio relativo a la violación a los principios de imparcialidad y certeza en la entrevista, pues a juicio de la actora, el vocal ejecutivo designado en la citada Junta Distrital lo entrevistó un grupo distinto, le otorgó mayor tiempo para la entrevista y realizó un mayor número de preguntas, se considera infundado, ya que en el marco normativo vigente se estableció que las entrevistas serían aplicadas por un panel de entrevistadores designado de manera aleatoria, al cual se le asignarán una lista de aspirantes al azar, mientras que no estableció el parámetro para llevar a cabo un número fijo de preguntas. Por cuanto hace el agravio tocante a la ilegalidad de la aplicación de la operación aritmética para calcular el porcentaje del valor total del examen, se considera infundado. Lo anterior, ya que la actora parte de una premisa incorrecta para calcular las calificaciones, pues la fórmula aplicable al caso concreto es la regla de 3, la cual se obtiene de multiplicar el número de aciertos obtenidos por la puntuación máxima del examen y esto dividirlo entre el total de reactivos, operación aritmética realizada adecuadamente por la responsable. Por lo antes expuesto, se propone confirmar el acuerdo controvertido. Enseguida doy cuenta con el juicio ciudadano 24 del 2021, promovido por Miriam Jiménez Durán, por su propio derecho, en contra del acuerdo número 5, por el que se designan a los vocales distritales y municipales del Instituto Electoral del Estado de México para el proceso electoral de 2021, en lo que se refiere a la vocalía ejecutiva de la Junta Municipal 30 del municipio de Checoloapan, Estado de México. En la consulta se propone declarar fundado el agravio sobre la violación a su derecho político electoral como ciudadana a integrar un cargo público como vocal en la Junta Municipal referida, ya que la persona nombrada con el cargo controvertido incumplió el requisito establecido en la convocatoria referente a no haber ocupado durante los 4 años previos a la designación la titularidad de dependencia con ayuntamientos. Lo anterior, ya que de las constancias del expediente se tiene acreditado que la ciudadana designada como vocal ejecutiva, en efecto, ocupó el cargo de oficial mediadora conciliadora del 10 de enero de 2019 al 26 de noviembre de 2020, primero en su calidad de encargada de despacho y a partir del 7 de febrero de 2019 como titular, resaltando que guarda una relación directa de dependencia con el ayuntamiento, quien es el órgano colegiado que la designó, lo que actualiza el incumplimiento del requisito aludido. En consecuencia, se propone revocar el acuerdo controvertido única y exclusivamente por la designación de la referida ciudadana en la Junta Municipal de Checoloapan y vincular al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México emita una nueva determinación en los términos y plazos señalados en la sentencia. Enseguida doy cuenta con el juicio ciudadano 25 de 2021, promovido por Edna Evangelina Monsalvo Márquez por su propio derecho, en contra del acuerdo 5 por el que se designan los vocales distritales y municipales del Instituto Electoral del Estado de México para el proceso electoral de 2021, en lo que se refiere al vocal de capacitación en el Distrito 5 de Checoloapan, Estado de México. En el proyecto se propone declarar fundado el agravio en virtud de que la autoridad responsable al designar como vocal de capacitación a un hombre que obtuvo menor calificación que la actora no protegió el derecho de una mujer a integrar un órgano electoral por contar con mayores méritos. Ello, pues el sistema normativo del Estado mexicano reconoce el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, de tal forma que la responsable estaba a la igualdad sustantiva en el ámbito público, tal como debe ocurrir en el acceso a una vocalía en un órgano desconcentrado del instituto responsable. En ese tenor se propone implementar una acción afirmativa transversal para acelerar la igualdad sustantiva de la mujer, en el caso
La de capacitación, dentro de las cuales se encuentra la actora. En ese sentido, la propuesta considera que al aplicar el principio de alternancia en el estado correspondiente, tuvo como consecuencia designar a 2 hombres, vocal ejecutivo y de capacitación, y una mujer, vocal de organización, por lo que la autoridad responsable debió ejecutar una acción afirmativa a favor de las mujeres, dado que, como se advierte de autos, en la lista de reserva existen 2 mujeres que obtuvieron. Entonces, la designación que debió realizar la responsable era a una mujer, y no solo por este hecho, sino por contar con más méritos, aunado que la alternancia de género no es para beneficiar a las personas de género masculino, sino a las mujeres. Perdón, lo que fue materia de impugnación para los efectos señalados en la sentencia. Enseguida doy cuenta con el juicio ciudadano 30 de 2021 promovido por Octavio Samuel Alcántara Solís, aspirante a candidato independiente en contra del acuerdo IEM-CG-07 de 2021, por el que se resolvió sobre su escrito de manifestación de candidatura independiente para una diputación local. En el proyecto se estima infundado el agravio relacionado con la supuesta violación de la garantía de audiencia, ya que, contrario a lo alegado, con motivo de la presentación de un escrito de manifestación, la autoridad administrativa electoral, el 6 de enero, formuló requerimiento a la parte actora para que en el plazo de 48 horas subsanara diversas omisiones. Sin embargo, si bien la accionante presentó sendos escritos el 7 de enero pasado con la finalidad de subsanar las omisiones señaladas por la autoridad, fue omisa en presentar el original o copia certificada del acta constitutiva de la persona jurídico colectiva constituida en la asociación civil, en el Registro Federal de Contribuyentes, el régimen fiscal de la asociación civil, la carátula de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la asociación civil, sustente la representación. También la ponencia considera que, previo a decretar la improcedencia del escrito de manifestación, responsable, así, al no cumplirse los requisitos en la normativa electoral con motivo de la presentación para postularse a una candidatura independiente al cargo de una diputación, debió tenerlo por no presentado. De ahí que la ponencia también doy cuenta con el recurso de apelación 5 de 2021 a través de su representante propietario ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en contra del acuerdo 5 aprobado por el Consejo General del Instituto. Vocales municipales y distritales del Instituto Electoral del Estado de México para el proceso electoral de 2021. En el proyecto se consideran infundados los motivos de agravio, ya que o preferencia por alguna opción política no constituye un impedimento para poder ser integrante de un consejo municipal. Se exige la renuncia de realidad específica para su presentación. De las constancias del sumario no se advierte la militancia o, en su caso, el carácter de simpatizante del ciudadano Raúl Salvador Nava Acosta en el Partido Revolucionario Institucional, ni tampoco la existencia de algún impedimento legal, es decir, que se incumpliera con alguno de los requisitos que, para ser consejero municipal, se establecen en el artículo 178 del Código Electoral Local. Ahora, si bien se parte de la premisa de que el ciudadano en mención llevó a cabo la difusión de mensaje en la red social de Twitter, la acreditación de la violación al principio de imparcialidad, dado que la libertad de expresión tiene una protección especial en el ámbito electoral, lo cual implica una mayor apertura y tolerancia que debe privilegiarse a partir de esa libertad y el debate público como condiciones necesarias para la democracia. Por tanto, la ponencia considera que debe confirmarse en lo que fue materia de impugnación el acuerdo controvertido. Asimismo, doy cuenta con el procedimiento sancionador ordinario 47 de 2020, iniciado por Pedro Antonio Durán Reveles, en su calidad de 16ª regidora y presidenta municipal respectivamente, ambas del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, por la supuesta promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos y la realización de actos anticipados de precampaña. En el proyecto se propone tener como inexistentes las infracciones a existencia
de que no se advierte posicionamiento o presentación de alguna plataforma, precandidatura, candidatura o la intención de obtener el apoyo del voto a la figura de las denunciadas. Por otra parte, no se configura la promoción personalizada atribuida a la regidora, toda vez que no se actualiza el elemento objetivo en virtud de que la propaganda denunciada no se apartó de la finalidad perseguida de dar a conocer a la ciudadanía el trabajo desarrollado con motivo de su desempeño y el apoyo brindado a los habitantes del barrio de San José de Jamanil. Asimismo, no se encuadra la citada infracción atribuida a la presidenta municipal, en tanto que no se colma el elemento objetivo en virtud de que, si bien se etiquetó su nombre en la publicación aludida, también lo es que tal situación no es suficiente para tener por colmado dicho elemento. Finalmente, tampoco se configura el uso indebido de recursos públicos, ya que de las diligencias realizadas del Estado de México, se tiene que el recurso económico destinado a la entrega del apoyo denunciado fue erogado por la regidora denunciada. En consecuencia, se propone declarar inexistentes las infracciones denunciadas. Es la cuenta magistrada, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Magistradas y magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestarlo en este momento. Magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes, en uso de la palabra, por favor. Gracias, presidente. Bueno, quisiera hacer unos breves comentarios respecto de dos asuntos. Son los juicios ciudadanos 24 y 25. No sé si hubiera intervenciones en otros asuntos. Consultamos. No hay alguna manifestación. Gracias. Bien, pues en el juicio ciudadano 24, que tiene que ver con lo que comentaba en el asunto anterior del magistrado Muciño, aquí estamos proponiéndoles respetuosamente la revocación de la designación de Cándida Mesa, toda vez que de auto se desprende que fue designada por el Ayuntamiento de Chicoloapan como oficial conciliadora mediadora. Consta en autos que fue designada primero como encargada de despacho y después como titular. Y esta oficialía pues es una dependencia directa del ayuntamiento, por lo que en esta ocasión pues es la propuesta que someto a consideración para revocarle su designación como vocal. Y en el 25 hay una cuestión aquí muy interesante que tiene que ver con la alternancia dentro del principio de paridad de género. El instituto designó a las personas en las vocalías distritales bajo el principio de alternancia, es decir, la persona que obtuviera el primer lugar fuese de género hombre, ahí en segundo lugar, como mujer, considerando la calificación de ese mismo género y considerando el principio de alternancia, entonces la vocalía de organización sería para una mujer. Y en tercer lugar, como es un órgano colegiado con número de integración impar, pues se designó a un hombre. Aquí la propuesta es aplicar una acción afirmativa a favor del género femenino, toda vez que de la información que nos remitió el instituto y de las constancias que obran en el expediente, pues se obtiene que por lo menos 2 mujeres obtuvieron mejor calificación que el hombre que fue designado bajo el principio de alternancia. Entonces la propuesta es que podamos implementar una acción afirmativa a favor del género femenino y romper en este caso concreto con la alternancia, toda vez que el principio de paridad es una limitante para los hombres, pero no para las mujeres. Y en este caso, pues, esta vocalía de Chicoloapan, esta vocalía del Distrito 5 de Chicoloapan, pues la propuesta es que quede conformada por 2 mujeres y un hombre. Porque efectivamente, insisto, hay una cuestión de acción afirmativa,
a favor del género femenino, pero además hay un mérito, que es la calificación. Es decir, aquí, como lo decía al principio, iba a encabezar o están encabezando las vocalías distritales el género que haya tenido mejor calificación. En el caso concreto del Distrito 5 de Chicoloapan, fue un hombre quien obtuvo la mejor calificación de todas las personas participantes. Por eso fue nombrado como vocal ejecutivo. En segundo lugar, como en la vocalía de organización, fue designada una mujer, la mujer que tuvo la mejor calificación dentro de ese mismo género. Y en tercer lugar, en la vocalía de capacitación, fue un hombre con base en el principio de alternancia, pero quisiera insistir en que la propuesta es que se le dé al género femenino porque tiene mayor mérito en cuanto a sus calificaciones. Y pues, por último, es cierto que ya hemos resuelto los juicios 9, 15, 11, 26, en los que hemos confirmado la aplicación del principio de alternancia, solamente que la diferencia en esos asuntos fue que favorecía a las mujeres. Y en este caso favorece a los hombres, pero la propuesta es que se nombre a una mujer, por lo que ya he comentado de sus mejores calificaciones. Eso es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor magistrado. Consulto, no advierto alguna otra intervención. De ser así, señor secretario, le instruyo para que tome la votación correspondiente. Con su autorización. Magistrado Jorge Muciño Escalona. A favor de los proyectos, solamente precisando que en el juicio para la protección de los derechos políticos 25 y 30, así como en el procedimiento sancionador 47, formularé voto concurrente. Magistrada Leticia Victoria Tavira. Gracias, secretario. También me voy a pronunciar en favor de todos los proyectos de la cuenta, anunciando la emisión de votos concurrentes en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local, número 25 y el número 30, así como en el procedimiento ordinario sancionador número 47. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. A favor de todos los proyectos, sumándome, respetuosamente, si la magistrada Leti me lo permite, a su voto concurrente en el procedimiento sancionador ordinario 47. Magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes. A favor de los proyectos. Magistrado Presidente Raúl Flores Bernal. A favor de los proyectos y también sumándome a los, votando concurrente en los juicios ciudadanos 25, 30 y también, así como en el procedimiento sancionador ordinario 47, y si me lo permite también la magistrada Leticia Victoria Tavira, me sumaría a sus votos concurrentes. Señor presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos, con la precisión que en los juicios ciudadanos 25 y 30, así como en el procedimiento sancionador 47, el magistrado Jorge Muciño Escalona, la magistrada Leticia Victoria Tavira, la magistrada Marta Patricia Tobar Pescador y usted formularán votos concurrentes. Gracias, señor secretario. En consecuencia, en el juicio ciudadano local 12 de 2021 se resuelve. Único, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo IEM, /CG, /05, /2021, porque se designaron vocales municipales y distritales del Instituto Electoral del Estado de México para el proceso electoral 2021. En el juicio ciudadano
24 de 2021 se resuelve. Primero, se revoca el acuerdo IEM, diagonal CG, diagonal 05, diagonal 2021, en lo que fue materia de impugnación, conforme a la parte considerativa de la presente sentencia. Segundo, se vincula al Instituto Electoral del Estado de México para que dé cumplimiento al ordenado en esta sentencia en los términos, efectos y plazos precisados. Por lo que respecta al juicio ciudadano 25 de 2021 se resuelve. Primero, se revoca el acuerdo IEM, diagonal CG, diagonal 05, diagonal 2021, en lo que fue materia de impugnación, conforme a la parte considerativa de la presente sentencia. Segundo, se vincula al Instituto Electoral del Estado de México de cumplimiento al ordenado en esta sentencia en los términos, efectos y plazos precisados. En el juicio ciudadano 30 de 2021 se resuelve. Único, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo IEM, diagonal CG, diagonal 07, diagonal 2021, por lo que se resuelve sobre el escrito de manifestación de intención de la candidatura independiente para una diputación local de Octavio Samuel Alcántara Solís. En el recurso de apelación 5 de 2021 se resuelve. Único, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo IEM, diagonal CG, diagonal 05, diagonal 2021, por lo que se designan a las y los vocales municipales y distritales del Instituto Electoral del Estado de México para el proceso electoral 2021. En el procedimiento sancionador ordinario 47 de 2020 se resuelve. Único, son inexistentes las infracciones atribuidas a María de los Ángeles Pontaza Vázquez y Patricia Elisa Durán Reveles en su calidad de 16ª regidora y presidenta municipal respectivamente, ambas del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, conforme a lo razonado en esta sentencia. Acto seguido. Solicito al señor Secretario General de Acuerdos dé cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia a mi cargo. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con los siguientes juicios ciudadanos locales. En primer término, con el juicio ciudadano local 10 de 2021, promovido por Daniel Piña Islas, por su propio derecho, a fin de controvertir la designación de Cristian Adriel Jaramillo Lujano como vocal ejecutivo de la Junta Municipal 117 de Zacazonapan, Estado de México, por parte del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, al aprobar el acuerdo IEM, diagonal CG, diagonal 05 de 2021. En el proyecto de la cuenta se propone declarar infundados e inatendibles los agravios esgrimidos por el actor. Lo infundado del agravio radica en que el actor no acredita que Cristian Adriel Jaramillo Lujano incurría en alguno de los supuestos negativos de la convocatoria, aunado que el hecho de haber fungido como representante del partido político no es impedimento para ser nombrado como vocal ejecutivo en atención a la convocatoria para ocupar un cargo de vocal en las juntas distritales y municipales para el proceso electoral de 2021. Respecto a lo que el actor manifiesta en relación a que si para ser contratado como monitorista, uno de los requisitos es no haber fungido como representante de partido ante mesas directivas de casilla, consejos distritales y municipales a niveles local y federal, esta debería aplicarse en la designación de vocales distritales. Se considera inatendible en razón de que se acredita una inviabilidad de los efectos jurídicos pretendidos por el accionante, porque la conducta negativa que argumenta está prevista en una convocatoria diversa relacionada con aspirantes a monitoristas para el proceso electoral de 2021. Por lo que aplicarla para la designación de vocales municipales implicaría una restricción de derechos injustificada. Por lo anterior, se propone confirmar el acto impugnado. En segundo término, doy cuenta con el juicio ciudadano local 16 de 2021, promovido por Manuel Sandoval Salmerón, por su propio derecho, a fin de controvertir la designación de Nancy Mena Jiménez como vocal de capacitación en la Junta Distrital 35 de Metepec, Estado de México. En el proyecto se propone declarar infundados los agravios esgrimidos por el actor, ya que la designación realizada para la vocalía de capacitación atendió a los principios establecidos en el reglamento de órganos desconcentrados, la convocatoria y los criterios que la autoridad emitió para tal efecto. Asimismo, se considera inoperante el agravio dirigido a controvertir la inelegibilidad del ciudadano que ocupa el primer lugar de la lista de reserva, a partir del supuesto que el promovente no aportó elementos de prueba para acreditar su dicho. Por lo anterior, se propone confirmar el acto impugnado. Enseguida doy cuenta con los juicios ciudadanos 20 y 29 de 2021, promovidos por un ciudadano y Mario Alberto González Gómez por su propio derecho, a fin de controvertir el acuerdo 5 relativo a la designación de vocales distritales
en lo que corresponde a la Junta Distrital 24 con sede en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. En principio se propone acumular de los presentes juicios a partir de que los actores tienen la misma pretensión, consistente en ser designados como vocales ejecutivos en la 24 Junta Distrital con sede en Nezahualcóyotl, Estado de México, además de que identifican a la misma responsable y el mismo acto impugnado. En cuanto al fondo, a juicio de la ponencia se considera que el acuerdo de designación controvertido carece de motivación, toda vez que la autoridad responsable en ningún momento durante el desarrollo del proceso de selección de vocales hasta su conclusión dio a conocer a los promoventes la manera en cómo se conformaron las calificaciones que les fueron asignadas en los distintos rubros que conformaron la etapa de valoración curricular, a saber, dichos rubros correspondieron a los antecedentes académicos y laborales. En esa virtud, la falta de motivación en que incurrió la responsable trajo como consecuencia que los promoventes cuestionen diversos aspectos que a su juicio consideran que son aquellos que les perjudicaron, sin saber con precisión cuáles fueron los aspectos en los que fallaron o no tuvieron por acreditado, lo que se traduce en una vulneración a su derecho de acceso a la justicia en su vertiente de una adecuada defensa en contra de un acto de molestia y, por consecuencia, una vulneración a su derecho de formar parte de las autoridades electorales. Con base en lo anterior, se propone revocar el acto impugnado únicamente en su parte controvertida, para el efecto de que la autoridad responsable emita una nueva determinación debidamente fundada y motivada, y de ser el caso realice las designaciones de las vocalías que conforme a su derecho correspondan, en ejercicio de su atribución expresamente conferida en términos de lo establecido en el Código Local, de acuerdo con los efectos precisados en el proyecto. A continuación, no cuenta con el juicio ciudadano local 22 de 2021 promovido por Carlos García González, por su propio derecho, a fin de impugnar la designación de Norberto Alonso Moreno como vocal de organización en la Junta Municipal 99 de Texcalyacac, Estado de México. Una vez analizadas las constancias, así como los criterios establecidos por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral Federal, en los que se señaló que es inconstitucional la medida relativa a valorar los antecedentes de sanciones impuestas en los dos últimos procesos electorales, toda vez que si bien en ese supuesto debe considerarse respecto del último proceso, debe ser con carácter temporal, sin extenderse de manera ilimitada, con el objeto de evitar afectar y discriminar a los aspirantes. En ese sentido, toda vez que la sanción impuesta a Norberto Alonso Moreno fue en el año de 2015, ya se cumplió y no aconteció dentro del proceso electoral anterior, es indudable que no puede seguir considerándose como limitante para acceder al cargo, pues de hacerlo, se tornaría en una restricción excesiva e injustificada. De ahí que los agravios hechos valer al respecto se consideren infundados y la propuesta sea confirmar el acuerdo impugnado en lo que fue materia de impugnación. Asimismo, doy cuenta con el recurso de apelación 9 de 2021 interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática a fin de controvertir el acuerdo número 5 denominado por el que se designan vocales municipales y distritales para el Instituto Electoral del Estado de México para el proceso electoral de 2021. El proyecto plantea como inoperantes e infundados los agravios. En primer lugar, porque no se precisó quiénes de los ciudadanos designados como vocales en los municipios de Amatepec, Temascaltepec, Tianguistenco, Naucalpan, Gilotzingo y Otzoloapan fueron quienes incumplieron con el requisito de elegibilidad alegado. Tampoco pormenorizó cuáles fueron los supuestos cargos no permitidos que, en su caso, ostentaron u ostentan, así como el periodo correspondiente. Igual calificativa merecen los acertos relativos a que se analicen los casos en los que 14 aspirantes a vocales interpusieron juicio ciudadano, porque se limitó a señalar que la valoración curricular y entrevista no fueron evaluadas conforme a la ponderación preestablecida, que algunos debían tener mayor calificación y sobre la inconformidad de la designación de Carlos Trinidad Cruz como vocal de organización en el municipio de Hueypoxtla, porque no se precisaron qué aspectos de las valoraciones curriculares y entrevistas no fueron evaluadas correctamente o dejaron de evaluarse, y de ser el caso, que los situarían en mejor posición que los ciudadanos designados. Además, no se distingue cuál es el municipio o distrito cuya designación pretende recurrir. No precisó a cuál de las calificaciones obtenidas en las diversas etapas previstas en la convocatoria se refería, si al examen, estimación curricular, entrevista, o bien si se trata de la calificación global, sin pasar por alto que, en algunos casos, tampoco refirió el municipio o distrito y respecto de la designación de Carlos Trinidad Cruz como vocal de organización en Hueypoxtla, no reveló la causa de pedir. Ante estas imprecisiones, se acentúa que al tratarse de manifestaciones genéricas, se imposibilita el pronunciamiento de fondo de las situaciones planteadas por el Partido de la Revolución Democrática. Respecto al cuestionamiento de las designaciones de Adriel Jaramillo Lujano como vocal ejecutivo de la Junta Municipal de Zacazonapan,
por haberse desempeñado como representante del partido político, y Jaime Silvano Fonseca Gamboa y Alejandro Escobar Hernández como vocales de organización de la Junta Municipal de Sinacantepec, por haberse desempeñado como titulares de la Oficialía Mediadora y Conciliadora. En el primer caso, es inoperante, ya que aun y cuando el partido político tuviera la razón, tal circunstancia no es requisito de inelegibilidad. En relación a los segundos, es inatendible, en razón de que el primer ciudadano no fue designado como vocal de organización en el citado municipio. Por último, respecto a la titularidad de la Oficialía Conciliadora que se atribuye a Alejandro Escobar Hernández, se considera infundado, puesto que el mismo fue sustituido en un acuerdo posterior de la autoridad responsable. En consecuencia, se propone confirmar el acuerdo impugnado. Ahora doy cuenta con el procedimiento sancionador ordinario 5 de 2021, iniciado con motivo de la queja presentada por el Instituto Nacional Electoral en contra de Carla Yuritzia Almazán Burgos, Alejandro Viedma Velázquez y Sergio Pérez Hernández, en su carácter de diputados federales de la 64 legislatura del Congreso de la Unión, por las supuestas irregularidades a la normativa electoral consistentes en la promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, así como del partido Morena por culpa invigilando. En la demanda se plantea la posible existencia de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos derivados de la realización de publicaciones en la red social de Facebook respecto de la entrega de despensas e insumos médicos en el municipio de Texcoco. Al respecto, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral Federal facultó a este tribunal para emitir la resolución correspondiente al declararse incompetente para conocer los asuntos. Así, una vez analizadas las constancias, si bien se tuvo por acreditada la existencia de las publicaciones denunciadas, al realizar un análisis de los elementos establecidos por la jurisprudencia de la Sala Superior para configurar la promoción personalizada, se llegó a la conclusión de que no se actualiza, al no converger la plena identificación del servidor público que el contenido del mensaje tuviera por objeto de promocionar a los denunciados y que durante su difusión estuviera próximo o en desarrollo algún proceso electoral. Y por cuanto hace al uso indebido de recursos públicos, al no estar acreditado un mal ejercicio de la función pública y no haberse aportado elementos de prueba que lo corroboren, es que tampoco se tenga por actualizado. Por lo anterior, se propone declarar la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. Finalmente, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 8 de 2020, iniciado con motivo de la queja presentada por Mayra Rosas Nieto, síndica del Ayuntamiento de Xonacatlán, Estado de México, en contra de Serafín Gutiérrez Morales, presidente del citado ayuntamiento, por la supuesta comisión de actos que constituyen violencia política de género. En la propuesta se sostiene que en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Xonacatlán, Estado de México, en las sesiones delatadas, se trataron diversos asuntos y o acuerdos por parte de los integrantes del ayuntamiento, en el que acontecieron diversos intercambios de opinión, réplicas y contrarréplicas entre la denunciante y el probable infractor. Sin embargo, no se distinguen las circunstancias denunciadas. Excepcionalmente se advirtió que durante la 16ª sesión ordinaria celebrada el 23 de abril de 2019, al desahogarse los puntos generales, a la denunciante se le cuestionó sobre el estatus que guardaban diversos trámites y luego de la discusión, el presidente municipal alegó que ante el riesgo de perder los recursos gestionados y para darles mayor celeridad, sometió a consideración del Cabildo remitir la documentación y o avances correspondientes a las áreas jurídicas y de catastro, a efecto de agilizar o concluir los trámites correspondientes. Así, esas circunstancias valoradas a la luz del marco normativo de la infracción en estudio, según se razona en el proyecto, no constituyen actos que generen violencia política en razón de género. En esos términos se propone declarar inexistente la infracción denunciada. Es la cuenta, señoras magistradas, señores magistrados. Gracias, señor secretario general. Magistradas y magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse indicarlo. Al no advertir alguna intervención, instruyo al señor secretario general de acuerdos, tome la votación correspondiente. Con su autorización. Magistrado Jorge Mociño Escalona. A favor de los proyectos en sus términos. Magistrada Leticia Victoria Tavira. En igual sentido, secretario, gracias. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. A favor de todos los proyectos. Gracias. Magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes. A favor de los proyectos, anunciando un voto concurrente en el PCO 5 de este año, secretario. Magistrado Presidente Raúl Flores Bernal. Es asuntos de mi consulta a este respetable pleno, señor secretario.
Señor presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos, con la precisión de que el magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes formulará voto concurrente en el procedimiento sancionador 5 de este año. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, en el juicio ciudadano 10 de 2021 se resuelve único, se confirma el acto impugnado. En el juicio ciudadano 16 de 2021 se resuelve único, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acto impugnado. En los juicios ciudadanos 20 y 29 de 2021 se resuelve, primero, se acumula el expediente JDCL diagonal 29 diagonal 2021 al JDCL 20 diagonal 2021, por lo que se deberá glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los autos del expediente acumulado. Segundo, se revoca el acto impugnado en la parte que fue materia de impugnación en los términos y para los efectos precisados en el considerando séptimo de esta sentencia. En el juicio ciudadano 22 de 2021 se resuelve único, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acto impugnado. En el recurso de apelación 9 de 2021 se resuelve único, se confirma el acto impugnado. En el procedimiento sancionador ordinario 5 de 2021 se resuelve único, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia en términos del considerando quinto de la presente sentencia. En el procedimiento especial sancionador 8 de 2020 se resuelve único, se declara la inexistencia de los actos denunciados en términos de lo expuesto en el considerando cuarto de la presente resolución. Solicito al señor secretario general de Acuerdos dé cuenta con los proyectos de resolución de los juicios ciudadanos y recursos de apelación en los que se propone su desechamiento turnados a los integrantes de este pleno. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con los siguientes expedientes. En primer término, con el juicio ciudadano 2 de 2021, promovido por Enrique Sandoval Gómez por su propio derecho, en contra de la base quinta de la convocatoria dirigida a la ciudadanía del Estado de México, que se interese en participar en el proceso de selección a una candidatura independiente aprobada mediante acuerdo número IEM-CG-43 de 2020 por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. En el proyecto se propone desechar de plano la demanda al haberse presentado de manera extemporánea. Lo anterior, ya que el acuerdo objeto de impugnación fue publicado en el periódico oficial Gaceta de Gobierno del Estado Libre y Soberano de México el 1 de diciembre de 2020. En este sentido, el plazo legal para controvertirlo fue del 3 al 8 de diciembre de 2020. Por tanto, si la presentación de la demanda ocurrió el día 7 de enero del año en curso, resulta evidente su presentación extemporánea. En el juicio ciudadano 3 de 2021, promovido por Rogelio Iván Torres Roa, por su propio derecho en contra de la base quinta de la convocatoria dirigida a la ciudadanía del Estado de México, que se interesa en participar en el proceso de selección a una candidatura independiente, aprobada mediante acuerdo 43 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. En el proyecto se propone desechar de plano el medio de impugnación, en virtud de que, en estima de la ponencia, este fue interpuesto de manera extemporánea, toda vez que el acto impugnado se publicó en la Gaceta de Gobierno el 1 de diciembre del año pasado, por lo que el plazo para presentar el medio de impugnación transcurrió del 3 al 8 de diciembre del mismo año. Por tanto, al ser presentado el 7 de enero de esta anualidad, es evidente la extemporaneidad del juicio ciudadano y, por tanto, procede su desechamiento. En el juicio ciudadano 5 de 2021, promovido por vía correo electrónico por Ana Karen Estrada Vieira, en contra de la designación de Alejandro Escobar Hernández como vocal de organización en la Junta Municipal de Sinecantepec, en el proyecto de la cuenta se propone su desechamiento en razón de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 426, fracción 2, del Código Electoral del Estado de México, toda vez que la demanda carece de firma autógrafa de la promovente, al haber sido presentada a través del correo electrónico. Ello porque la interposición de los medios de impugnación se debe ajustar a las reglas procedimentales previstas en la ley, las cuales permiten presumir, entre otras cosas, la auténtica voluntad de las partes para comparecer a juicio. En el caso, no existen los elementos que permitan verificar el archivo enviado vía correo electrónico por la parte actora efectivamente corresponda a un medio de impugnación promovido por esta última. Aunado al anterior, ni en el cuerpo del correo electrónico ni en los razonamientos del escrito de demanda se expone alguna cuestión que hubiese dificultado o imposibilitado a la promovente la presentación física del juicio ciudadano local. En el juicio ciudadano 13 de 2021, promovido por Ana Karen Estrada Vieira, en contra de la designación de Alejandro Escobar Hernández como vocal de organización en la Junta Municipal de Sinecantepec, en el proyecto se propone su desechamiento,
en razón de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 427, fracción 2 del Código Electoral del Estado de México, toda vez que el juicio en el que se actúa ha quedado sin materia, en virtud de que la pretensión de la promovente consiste en la no designación del ciudadano Alejandro Escobar Hernández, ha sido colmada. Ello a partir de que la autoridad responsable, al rendir su informe circunstanciado, informó a este órgano jurisdiccional que el 12 de enero del presente año el referido ciudadano había presentado su renuncia como vocal de organización electoral. Aunado al anterior, el pasado 20 de enero del año en curso, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México emitió el Acuerdo 20 por el que se aprueban las sustituciones de diversas vocalías distritales y municipales derivado de renuncias presentadas ante el Instituto Electoral del Estado de México, en el que, entre otras cosas, nombró al ciudadano Mario Iván del Palo Martínez como vocal de organización electoral en la Junta Municipal de Sinacantepec, Estado de México. En ese tenor, el planteamiento ha quedado sin materia, toda vez que los hechos que dieron origen al acto reclamado primigeniamente fueron modificados. En el juicio ciudadano 14 de 2021 interpuesto por Itzel Esmeralda Padilla Pérez, por su propio derecho, a fin de controvertir la designación de consejeros y consejeras municipales realizadas por el Instituto Electoral del Estado de México, específicamente en el municipio de Tultitlán, por considerar que se insaculó de manera poco clara y dudosa a las personas que participaron en la convocatoria. En el proyecto se propone su desechamiento, toda vez que esta fue presentada de manera electrónica y sin firma autógrafa. Al respecto, este tribunal considera que la presentación digitalizada de la demanda del juicio ciudadano no permite corroborar la identidad y voluntad de la promovente en la presentación del medio de impugnación, ni tampoco causa certeza sobre la interposición en los términos precisados en los archivos adjuntos al correo electrónico presentado, sin que haya existido razón justificada para que el actor haya presentado su demanda en juicio ciudadano de forma electrónica. En el juicio ciudadano 18 de 2021 promovido por Alejandro Rogel Román, por su propio derecho, en contra del acuerdo 6 por el que se designan las consejeras y consejeros electorales municipales y distritales para el proceso electoral de 2021, específicamente por contra hacia el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, en el proyecto se propone desechar de plano la demanda, al carecer de firma autógrafa de la promovente, al haber sido presentado a través del correo electrónico. Lo anterior, ya que la demanda del juicio de cuenta fue enviada el 12 de enero de manera electrónica desde una cuenta de correo personal de la cuenta de correo institucional a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral, quien a su vez la remitió por esta misma vía a la cuenta institucional de medios de impugnación. Así, el expediente se integró con la impresión del escrito digitalizado recibido mediante correo electrónico, proveniente de una cuenta personal sin que hubiera firma autógrafa de la promovente. De ahí que la ponencia considere que la demanda debe desecharse de plano. En el juicio ciudadano 19 de 2021, promovido por Carlos Alberto Estrada Vieira, quien por su propio derecho y ostentándose como aspirante a consejero, impugna del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México la designación del ciudadano Jaime Silvano Fonseca Gamboa como vocal de organización electoral de la Junta Distrital con cabecera en Sinacantepec, misma que se dio a través del Acuerdo 5 emitido el 8 de enero. En estima de la ponente, el presente medio de impugnación debe desecharse de plano, ya que se actualiza la causal de improcedencia relativa a la falta de interés jurídico, debido a que el acto reclamado no vulnera los derechos político-electorales del actor. Esto es así porque, por una parte, el accionante no acredita que el acto reclamado le vulnere algún derecho político-electoral, en virtud de que en su escrito de demanda se ostenta como aspirante a consejero, no así como aspirante a vocal, aunado a que no señala, y menos aún acredita, que haya participado en el proceso de designación de vocales distritales, por lo que, en consecuencia, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 426, fracción 4 del Código Electoral del Estado de México. En el juicio ciudadano 27 de 2021, promovido por Gabriela López Estrada, quien, por su propio derecho, y ostentándose como participante en la convocatoria, para ocupar un cargo de vocal en las juntas distritales y municipales para el proceso electoral de 2021, impugna del Consejo General del Instituto Electoral su designación como vocal de organización en la Junta Municipal 51 con cabecera en Juchitepec, misma que se dio a través del dictado del Acuerdo 5 emitido el 8 de enero. El proyecto se propone que debe desecharse de plano, ya que la demanda ha sido presentada fuera del plazo legalmente señalado para ello, esto es, dentro de los 4 días siguientes a aquel en que se tenga conocimiento del acto reclamado. Lo anterior es así, en razón de que el 2 de diciembre de 2020 suscribió en su calidad de participante un escrito solicitándole fuera considerada su valoración curricular al cargo de coordinadora municipal del INEGI, en razón de que, en su estima, dicho cargo no había sido integrado en la ponderación publicada el 30 de noviembre de 2020, escrito del que obtuvo respuesta en fecha 18 de diciembre de 2020,
y en el que estima de este órgano jurisdiccional es precisamente el que denota el momento procesal oportuno para computar el término correcto para la interposición en tiempo y forma del presente juicio ciudadano local. En el contexto anterior, teniendo en cuenta que este tribunal jurisdiccional retomó labores el 6 de enero, tal y como se desprende del calendario oficial de labores de 2020, el plazo de 4 días para la presentación oportuna del medio de impugnación transcurrió del miércoles 6 al sábado 9 de enero, tomando en consideración que todos los días y horas son hábiles en razón del inicio del proceso electoral de 2021. Ahora bien, en un mayor beneficio de la actora y aún tomando en consideración los días inhábiles correspondientes a sábado y domingo, en razón a que el acto reclamado se emitió fuera del proceso electoral, en todo caso, el plazo de 4 días para la presentación oportuna del medio de impugnación transcurrió del miércoles 6 al lunes 11 de enero, de ahí la extemporaneidad que se propone. En el recurso de apelación 1 de 2021 interpuesto por el Partido Acción Nacional, a través de su representante propietario ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en contra del oficio número IEM-SE-1668-2020, mediante el cual se le notificó el acuerdo de fecha 10 de diciembre de 2020 dictado en el expediente PSO-ZINA-NHG-LB-PAN-69-2020-11, en el que se admite a trámite la queja presentada por Víctor Hugo García Esquivel en contra del Partido Acción Nacional por culpa invigilando y se ordena emplazar al partido político hoy recurrente. En el proyecto se propone desechar de plano la demanda, toda vez que el acto impugnado carece de firmeza y definitividad, a tratarse de un acto intraprocesal dentro de un procedimiento sancionador ordinario. En el recurso de apelación 3 de 2021, interpuesto por Itzel Esmeralda Padilla Pérez por su propio derecho, a fin de impugnar el acuerdo 50 por el que se designan vocales municipales y distritales del Instituto Electoral del Estado de México para el proceso electoral 2021, en el proyecto se propone el desechamiento de la demanda toda vez que ésta fue presentada de manera electrónica y sin firma autógrafa. Este tribunal considera que la presentación digitalizada de la demanda de juicio ciudadano no permite corroborar la identidad y voluntad de la promovente en la presentación del medio de impugnación, ni tampoco causa certeza sobre su interposición en los términos precisados en los archivos adjuntos al correo electrónico presentado, sin que haya existido razón justificada para que la actora haya presentado su demanda de juicio de forma electrónica. Finalmente, doy cuenta con el recurso de apelación 2 de 2021 interpuesto por el Partido del Trabajo a través de Daniel Rodríguez González, quien se ostenta como integrante de la Comisión Municipal de dicho instituto político en Hueypoxtla, Estado de México, en contra de los acuerdos 5 y 6 del Instituto Electoral del Estado de México. En el proyecto se propone que se configura la hipótesis contemplada en el artículo 426, fracción 3, en relación con lo dispuesto en el artículo 419, párrafo primero y fracción 3, del Código Electoral del Estado de México, ya que el ciudadano en comento no acreditó su personería. De manera que se considera que la demanda del recurso de apelación en cita no contiene los elementos necesarios para brindar certeza jurídica respecto a la identidad de la parte actora y de la autenticidad de su actuación, en virtud de que la demanda no fue acompañada por él o los documentos necesarios para acreditar la personería con la que se ostenta el promovente, como requisito indispensable para la validez del juicio. En consecuencia, es dable desechar el recurso de apelación con la clave alfanumérica RA-2/2021. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 419, fracción 3, 423, 424 y 426, fracción 3 del Código Electoral del Estado de México. Es la cuenta, magistradas, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario, por la cuenta tan precisa. Magistradas y magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestar. Magistrado Víctor Oscar Pasquel Puentes, en uso de la palabra. Por favor. Gracias, presidente. Voy a votar a favor de todos los desechamientos, excepto del juicio ciudadano local 27, en el que considero que se debe tener por oportuna la demanda, tal y como se hizo en los asuntos 20 y 29 acumulados, donde estamos desestimando la causal justamente de extemporaneidad. Entonces, mi criterio es que se debe tener por oportuna la demanda, toda vez que fue hasta el momento en que se emitió el acuerdo de designación de vocalías, por el que la parte actora tuvo pleno conocimiento de lo que está impugnando. Si bien hay una respuesta en cuanto a su calificación,
Lo que considero es que fue hasta la emisión del acuerdo de designación cuando se especifica la totalidad de su calificación en su valor curricular. Es por ello que, con todo respeto, no compartiría este proyecto. Es cuanto, gracias. Gracias. Al no advertir alguna otra intervención, solicito atentamente al señor secretario general de acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización. Magistrado Jorge Monseño Escalona. A favor de los proyectos en sus términos, señor secretario. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. En igual sentido. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. A favor de los proyectos. Magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes. A favor de los proyectos, excepto el juicio ciudadano 27. Magistrado presidente Raúl Flores Bernal. A favor de los proyectos en sus términos. Señor presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos, con excepción del juicio ciudadano local 27, que fue aprobado por mayoría de votos con el voto en contra del magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes. Muchas gracias. En consecuencia, en los juicios ciudadanos 2, 3, 5, 13, 14, 18, 19 y 27 de 2021, así como los recursos de apelación 1 y 3 de la misma anualidad, se resuelven en cada caso único. Se desecha de plano el medio de impugnación. En el recurso de apelación 2 de 2021 se resuelve único. Se tiene por no presentada la demanda interpuesta por el Partido del Trabajo a través de Daniel Rodríguez González, quien se ostenta como integrante de la Comisión Municipal del citado ente político en Huaypoxtla, Estado de México, conforme a las consideraciones vertidas en el considerando segundo de esta resolución. Bien, al haberse agotado los puntos del orden del día, para el cual fueron convocados los integrantes del Pleno de este tribunal, se da por concluida la presente sesión por videoconferencia. Muchas gracias a todos.